Buenas, esta es la grabación correspondiente a lo que es el capítulo 7. El capítulo 7 del curso Circuitos Digitales 1 es el que corresponde al tema de máquinas de estado. Entonces, este tema, o particularmente este capítulo, es bastante extenso realmente. eh, y bueno, como su nombre lo indica, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de máquinas de estado. Los subtemas que vamos a ver dentro de este capítulo son los acá listados, que vamos a tener una introducción a lo que son máquinas de estado. Posteriormente, con respecto a lo que es una máquina de estado, veremos las tablas de estado, los diagramas de estado y los diagramas de estado algorítmico, que son maneras distintas de representarlos. Posteriormente veremos lo que son máquinas en modo reloj o bien máquinas sincrónicas, que cuando ya hablamos de modo reloj ya sabemos que estamos hablando de que tenemos una señal de entrada que nos va a indicar el paso, cuándo tomar acciones, cuándo tomar decisiones. Vamos a descomponer lo que es una máquina de estados, porque al final aplicamos siempre o siempre que podamos el famoso divide y vencerás. Entonces en este caso desmenuzaremos lo que es una máquina de estados, tratando de ver que esto se puede desmenuzar como que por una parte vamos a tener una memoria de estado, la lógica combinacional de próximo estado y la lógica combinacional de salidas. Luego hablaremos un poquito sobre lo que son diagramas de tiempo, la parte de ciclos de temporización en las máquinas de estado sincrónica. Posteriormente empezaremos ya con la parte del diseño. Tendremos una primera etapa, que es el diseño, que vamos a ver como la definición, descripción y la evaluación. Luego de esto tendremos un subtema que será el 7.8, que es el que tiene que ver con la parte de eliminación de estados redundantes, porque en algunos casos podríamos tener, cuando veamos el tema, a algunos, no sé, estados que no aportan información nueva, entonces podemos eliminarlos a través de lo que llamamos en este caso el método de las particiones. Y tendremos una segunda etapa de diseño que está compuesto por todo este conjunto de 10 subtemas. Entonces empecemos. Cuando nosotros tenemos un circuito como tal, hemos hablado hasta este momento que siempre son totalmente dependientes solamente de las entradas actuales, ¿verdad? O al menos eso habíamos definido cuando estábamos diciendo que era un circuito con lógica combinacional. Llegamos a un punto donde, como podríamos haber visto con la parte de los flip-flops también, no solamente se va a tomar una decisión dependiendo de la entrada actual, sino incluso se puede tomar la decisión basado en la salida actual. Entonces, supongamos primero que nos dan cierto circuito, que vamos a denominar en este caso un circuito desconocido. Este circuito desconocido tendrá entradas, tendrá salidas. Queremos saber si depende de la salida actual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, o como a manera de prueba, para lograr identificar si depende o no? Bueno, lo que podríamos hacer es suponer que sí lo hace, que sí depende, y luego, a través de un mapa de Carnot, verificar si esa suposición era verdadera o no. Entonces, por ejemplo, nos dan, por ejemplo, una tablita y nos dicen, en cada instante de tiempo, el T1, T2, T3, T4, T5 y T6, tengo esta combinación, que en A y B estaba en 0 y la salida estaba en 0. Que en T2 A estaba en 0, B estaba en 1 y S estaba en 0. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Bueno, aquí vemos todas las combinaciones, ¿verdad? Nada más no voy a leerlas porque las tenemos de manera explícita. Lo que hacemos, como mencioné anteriormente, es suponer que sí dependemos de la entrada actual. Entonces, en cierto momento, en vez de nosotros asumir que nosotros simplemente estamos diciendo, ok, si entra A y B en 0, S es 0. Lo que hacemos es decir, si en T1, A, B y S eran 0, en S, T2, lo que realmente valía S era 0. Entonces realmente tenemos ahora, podríamos ir armando un mapa de Carnot, que es el que tenemos acá a la derecha, basándonos que tenemos como variables de entrada, entre comillas, porque la S no es una variable de entradas, pero sí es una variable de la cual estamos diciendo que es independiente para generar el S de T más 1. Mapeamos esos valores, entonces sabemos que cuando
A vale 0, B vale 0 y S vale 0, ¿cuánto vale S? 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es el siguiente. Entonces estamos diciendo que basado en esta combinación, yo tengo este. Entonces mapeamos este A, B y S 0, es este de aquí. Para el siguiente, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Cuando A vale 0, o sea, alguno de estos 4 de arriba, cuando B vale 1, o sea, alguno de estos 2 de la derecha, porque ya habíamos dicho que solamente los 4 de arriba quedaban vivos, y además cuando S vale 1, es decir, en ese caso me da 1. Luego, bueno, no sé cuál caso que estamos analizando, vamos a verlo. Sí, es este caso más bien. Cuando A vale 0, B vale 1 y S vale 0, que es este caso de acá, el siguiente, el ST más 1 es el que mapeamos y así sucesivamente. Tras mapear todos y cada uno de estos, entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos el mapa de Carnot. Entonces, a la hora de resolver el mapa de Carnot, en este caso, nos damos cuenta que la función, nosotros andamos buscando hallar alguna expresión lógica que nos relacione A, B y S de T, o sea, la salida actual, con respecto a la siguiente salida. Y en este caso estamos obteniendo que S de T más 1, o sea que la salida del siguiente momento depende únicamente de A y de B. Es decir, en este caso no está dependiendo de la salida actual. Y eso es una manera de comprobar en este caso. Dicho sea de paso, podemos hacer la aclaración que en este caso estamos verificando solamente si dependería o no de la salida actual, no de salidas anteriores, sino de la actual en este preciso momento. Luego entonces continuamos con otro ejemplo parecido a este. Pero acá, bueno, hicimos un ejemplo en el que no es dependiente, vamos a hacer un ejemplo en el que es dependiente. De igual manera lo que nos dicen es, tenemos cierto circuito desconocido, tiene ciertas entradas, tiene ciertas salidas y esta es la tabla. Entonces, ya sabemos que nosotros con esta combinación de entradas 0, 0, 0 nos da un 0. Con 1, 0, 0 nos da un 1. Con 1, 0, 1 nos da un 1. Y de hecho esto es cíclico. Es decir, con 0, 1, 0, aquí está esta flechita de acá, nos genera este 0 de acá. Con ese mapeo llegamos y creamos este mapa de Carnot. Cuando lo resolvemos, a diferencia del anterior, ¿qué pasa? Que nos da que S de T más 1 si tiene un miembro de la salida actual. Es decir, si depende de la salida actual, el valor de la siguiente salida. De hecho, depende de esta manera, con esta ecuación. Va a ser A o B negada por la salida actual. Y ese va a ser el valor de la siguiente salida. ¿Cómo se vería esto en un esquemático? Bueno, esto es una OR, ¿verdad? Es esta OR que tenemos aquí representada. Acá nos entra B negado, aquí iría B, aquí sale B negado, entra la AND. Acá entra la salida actual y aquí entraría A. A puro entra en esta OR para conformar esto de aquí. Acá nosotros tenemos S de T en la salida. Lo retroalimentamos a través de un bloque, o bueno, en este caso colocamos aquí el elemento de tau porque es la letra que utilizamos usualmente para representar un retraso. ¿Por qué? Porque no vamos a realimentar el valor exacto en el mismo momento, porque si no eso podría tener un problema de metastabilidad, sino que cuando llegue, no sé, eventualmente un flanco o algo que a nosotros nos diga que está dictando el paso o la sincronización de ese circuito, retroalimentamos el valor actual de ese T, lo pasamos aquí, este bloque de retardo nada más indica eso, que hasta cuándo tenemos que pasarlo, y entra aquí. Y aquí entra en esta AND, la salida de esa AND entra en esta OR con la A y sale ese T más 1, que es lo que andamos tratando de averiguar. Entonces ya sabemos, nos pueden dar una tablita, nosotros podríamos decir, bueno, asumamos que sí y vayamos a verificar a través de un mapa de Carnot si realmente depende o no de la salida actual. Continuemos entonces. Este capítulo se centra en lo que es máquinas de estado. Entonces, una máquina de estado, ¿qué es? Una máquina de estados, valga la redundancia, tiene cierto parecido a
como el tema que vimos en algún momento de redes iterativas, porque tenemos que definir estados donde la máquina o el sistema va a ir saltando, va a ir cambiando. Puede estar, no sé, una máquina dispensadora de café, puede estar en un estado inicial que sea esperando que coloquen el vaso en el dispensador. Luego brinca a otro estado que sea ya me colocaron un vaso en el dispensador de café. Ahora estoy esperando que toquen un botón para que elijan el café y cosas así por el estilo. O sea, ya buscando algún ejemplo totalmente aplicable a lo que podría ser eventualmente una máquina de estados. Entonces, si nosotros, ese es el modelo general de una máquina de estados. Si nosotros queremos tratar de desmenuzar esto, tenemos que entender lo que es la máquina de estados como tal, o sea, lo que es en conjunto totalmente. Una máquina de estados tendrá entradas primarias. Esas entradas primarias pueden ser la cantidad que según el circuito o la solución del problema sea necesario, no tiene una limitante. Pasamos por un bloque de lógica combinacional. ¿Qué es la lógica combinacional? Con puertas puras, AND, OR, XOR. No tenemos en este caso ningún flip-flop o algo sincronizado a través de un reloj. A su vez, el modelo general de una máquina de estados, tiene también salidas primarias, que estas salidas son así, tal cual, salen de este bloque lógica convencional y se convierten en salidas primarias, que podría ser esto que alimente a otro sistema más adelante. Además, entra la parte acá que no es tan de lógica combinacional solamente, tendremos salidas secundarias, que esas salidas secundarias son las que vamos a retroalimentar para que, basado en los valores que esto tengan, los pasamos a través de un bloque de retardo, que ese bloque de retardo puede ser perfectamente un flip-flop, que simplemente está esperando un clocazo para pasar el valor de un lado al otro. Y la retroalimentamos para que esta lógica combinacional, tomando en cuenta esos valores, como aquí tenemos AND, ORs, XORs y todo este tipo de compuertas, basado en eso, se propaga y ahora sí tenemos otra vez las salidas primarias y las nuevas salidas secundarias que eventualmente las volvemos a retroalimentar. Las salidas secundarias son lo que nosotros vamos a denominar como variables de próximo estado. ¿Por qué? Porque lo que tengamos en ese momento es lo que nos va a importar para tomar la decisión de cuál es el próximo estado. Por eso les denominamos variables de próximo estado. A su vez, cuando ya han pasado por este bloquecito y están ya entrando en el bloque de lógica combinacional, a dichas variables le llamamos variables de estado presente. Solamente acá como nomenclatura, cuando hablamos de Y minúscula o en general de las minúsculas, hablamos de la variable de estado presente, y cuando hablamos de mayúsculas hablamos de la variable del próximo estado. Este sub K indica solamente que si aquí tenemos K salidas secundarias, claramente de este lado también vamos a tener K salidas, K variables de estado presente, porque son la misma cantidad. Continuemos. ¿Qué es la descripción de una máquina de estados? Cuando nosotros teníamos la parte de redes iterativas, llegaba un punto donde nosotros teníamos que interpretar un texto podría ser una tabla que lo describiera o algo que llegáramos a un punto donde nosotros decíamos, a partir de esto yo ya tengo totalmente descrito e identificado el problema. En la parte de máquinas de estado tenemos tres maneras distintas de explicar o exponer un problema específico, o sea, un mismo problema. Vamos a tener la modalidad de utilizar para ejemplificarlo una tabla de transición de estados. Tenemos la manera número 2, que va a ser mediante un diagrama de estados, o bien una máquina de estado algorítmica, o serían los diagramas que comúnmente vamos a estar denominando los diagramas ASM por sus siglas en inglés. En este caso entonces, si empezamos con el caso número 1, ¿qué tenemos? Ya nosotros nos habían dado esta tablita. Entonces ya esta tablita nosotros la habíamos resuelto. Era
el circuito, el mismo circuito que anteriormente habíamos dicho que entraba la variable A hacia la OR, que la entrada B entraba negada hacia una AND con ST, y aquí llegaba entonces A o B negado por ST. Eso sería el SDT más 1. Nosotros, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, ya nosotros el concepto de lo que es una tabla de transición de estados lo tenemos claro y conocido por el tema de redes iterativas. Luego, ¿qué podríamos identificar nosotros basados ya sea, bueno, en esta tabla que eventualmente utilizamos para construir este circuito? De acá, algo importante que podemos identificar es que es una variable la que estamos retroalimentando. Entonces, ¿cuántas variables de estado tenemos? Pues una, ¿verdad? Porque son las que estamos utilizando, que era el próximo estado y estado presente. En este caso, la estamos denominando simplemente como Y. Entonces, Y minúscula va a ser el estado presente, Y mayúscula el próximo estado. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Mediante entonces la construcción de una tabla de transición de estados de manera análoga a lo que hacíamos con el tema de redes iterativas, procederemos en este caso, como solamente tenemos una variable de estado, tendremos el caso donde esa variable podría ser 0 o podría ser 1. Y los nombres de los estados simplemente en este caso lo estamos denominando AB. Y listo. En este caso no tenemos más que estos nombres así definidos, solamente por nomenclatura. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos dos entradas A y B. ¿Cuántas posibles combinaciones pueden tener A y B? Pues 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son las que analizamos en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Pues analizar qué pasa cuando estoy en Y0 y A y B son 0. ¿Cuál es el valor del próximo estado? Que es esa tabla que estamos aquí completando. Este es 0. Entonces, cuando vean que tenemos aquí A, B y S en 0, ¿por qué aquí uso S? Porque sabemos que este S es la variable, esta misma que tenemos aquí, retroalimentándolo. Tomamos esto. Completamos de manera análoga como hacíamos el mapa de Carnot, podemos completar esta tabla de transición de estados. Nos quedan dos casos que no fueron utilizados. ¿Por qué? Porque solamente aquí tenemos 6 casos. Entonces, como 2 a la 3 es 8 y solamente tenemos 6, nos sobraron 2. Son los que colocamos aquí como condiciones no importa. Entonces, vean, esta es una manera de describir una máquina de estados. Es decir, con esta tablita, cualquier ingeniero o ingeniera puede tomar y decir, yo puedo construir una máquina de estados que funcione de esta manera. ¿Por qué? Porque con esta tablita está totalmente descrito su funcionamiento. Luego, la segunda manera de hacer una descripción es mediante lo que es un diagrama de estados. Un diagrama de estados, bueno, también podemos decirlo, creo que es redundante, es un diagrama, un dibujo que nosotros vamos a tener para representar la manera de funcionamiento. Anteriormente teníamos una tabla de transición de estados, ahora lo que tenemos es un diagrama de estados. ¿Cómo interpretamos eso? La interpretación sería que utilizamos círculos para representar lo que son los estados actuales o los estados en general, porque aquí no tenemos como un concepto de estado actual o de estado próximo por la manera de construcción. ¿Qué significa además esto? Bueno, tenemos el estado A que va a ser cuando la variable Y vale 0 y el estado B va a ser cuando la variable Y vale 1. Si tuviéramos que Y es de 2 bits, pues tenemos 4 combinaciones diferentes o ese tipo de cosas. Bueno, podría ser XY probablemente para que sean 4 diferentes. ¿Cómo analizamos esto? Nosotros sabemos que si estamos en cierto estado y la combinación de entradas es, por ejemplo, en este caso, P y Q están en 0 y S está en 0, el siguiente, ¿cuál es? El 0. Entonces, vean que aquí yo estoy señalando que para los casos en que P y Q, o sea que las entradas se mantienen en 0, 0 y que la salida actual también es 0, ¿qué pasa? Él agarra este caminito y queda aquí metido. ¿Por qué? Porque otra vez cae a que ese t más 1, en este caso va a ser 0.
vamos a ir a buscar este caso. ¿Qué dice este caso de aquí? 0, 1, 0. ¿Por qué este 0, 1, 0? Porque sabemos que cuando es 0, 1, 0, caemos otra vez al estado 0. Bueno, este caso sería cuando st más 1 es 0, que sería en este caso. Entonces, esos son los dos casos donde nosotros tenemos que caemos al 0. Aparte de eso, ¿qué tenemos que analizar? Bueno, si estamos nosotros acá, teníamos esos dos casos, pero nos queda uno más, que sería cuando nos cambiamos al estado B, que sería el caso 100. Vamos a ir a buscar el 100 a ver si es verdad que nos pasamos al estado 1. Vean que en el caso de que yo tengo la combinación de entradas-salidas 100, el S de T más 1 es un 1, es decir, me cambio de estado, caigo a este. Cuando estoy en este, que va a ser por ejemplo uno de estos casos, ¿qué pasa en el 101? Me quedo en este mismo, que es este caso de aquí, el 101. Vean que esta flechita viene y vuelve a caer al estado B o al estado Y igual 1, que es en el que hemos denominado. Por último, nos queda analizar un par de casos, que serían estos dos. La combinación 001, vamos y verificamos 001. Ok, sí, el siguiente es cuando ese t más 1 es un 1, entonces también me quedo acá. Yo perfectamente pude haber hecho una vueltecita por acá para el 001 y otra por acá que caiga el mismo para el 101, pero sería redundante y la idea es que a través de un diagrama, de la manera lo más limpio posible, logremos describir de manera completa o en este caso, la máquina de estados. Por último, podríamos revisar la combinación 011, que sería la combinación 011, y qué pasa con el ST más 1. Vean que cae a 0. Entonces nos vamos para acá, es decir, al estado A. Y esta es la manera de representar una máquina de estados a través de lo que denominamos un diagrama de estados. La tercera manera, que va a ser la que vamos a utilizar más a lo largo del curso, es a través de los diagramas ASM o bien los diagramas para las máquinas de estado algorítmica. Nosotros en este caso vamos a tener tres símbolos principales. El círculo, como ya lo hemos utilizado, va a representar lo que es un estado. Un rectángulo va a representar la activación de salidas. Súper importante en este caso recordar que cuando decimos activación de salidas, no siempre estamos diciendo que cierta salida se pone en 1. ¿Por qué? Porque pueden haber salidas que su nivel activo es el 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos una señal, la señal R, por decir algo, que es activa en bajo, significa que cuando aparezca en uno de estos rectángulos se va a poner en 0. ¿Por qué? Porque es la manera en que ella se está activando. No todas las activaciones son en 1 y no todas las deshabilitaciones son en 0. Luego, el siguiente símbolo que vamos a utilizar es el rombo, que va a ser un bloque de decisión o bien un bloque de evaluación de las entradas. Entonces, dentro de estos bloques, lo que va a ir usualmente van a ser las constantes que utilizamos para identificar las entradas. Entonces, si por ejemplo las entradas son A y B, dentro de esto va a ir, por ejemplo, un A y vamos a tomar un caminito cuando vale 0 y otro caminito cuando vale 1. Y ahí lo vamos a señalar. La manera más sencilla, creo yo, siempre lo he creído, que es de tratar de entender un tema es poniéndolo en práctica, porque ahí no se da cuenta si quedó pegado o si realmente lo está tratando de digerir de manera correcta. Tenemos nuestra mágica tablita que ya hemos utilizado varias veces. Tenemos además arriba la tabla de transición de estados, que en este caso nos puede ayudar bastante para lo que es la construcción del diagrama ASM. Este diagrama que tenemos aquí, queremos demostrar que está, que tiene toda la información que el diagrama de estados, perdón, que la máquina de estados puede tener. O sea, con este diagrama se puede construir la máquina por completo. Entonces, si estamos en el estado A, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos a un bloque de decisión. Vamos a evaluar la entrada P. Entonces, esta entrada P, tenemos que analizar los casos donde P vale 0 y donde P vale 1. Siempre van a ser dos casos porque siempre vamos a tener solamente
variables binarias, es decir, que valen 0 o que valen 1. Entonces, por ejemplo, cuando P vale 0, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a ir a revisar la tabla de transición de estados. Vean que cuando P vale 0 va a ser este caso y este de aquí, porque en los otros casos P vale 1, sería el de la izquierda. Entonces, cuando P vale 0, sin importarme el valor de Q, el siguiente estado es el estado A. Entonces yo aquí perfectamente pude haber creado otro rombo y que diga que cuando Q vale 0 caigo a A y que cuando Q vale 1 caigo a A también. Pero en este caso, vuelvo y repito, la manera que queremos crear es la manera más limpia de demostrar y de describir la máquina de estados como tal. Entonces solamente utilizamos el bloque P porque ya el Q sería redundante tener dos salidas de un bloque de decisión que van a caer al mismo bloque o al mismo estado en este caso. Posteriormente, ¿qué pasa cuando P vale 1? Bueno, P vale 1 en estos dos últimos casos. Para cuando Q vale 0, él va a ir a B y cuando Q vale 1, va a un no importa. Y convenientemente, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Agarrar este no importa y convertirlo en B. ¿Por qué? Porque me sirve en este caso, porque así yo no tengo que agregar un bloque de decisión que sea Q aquí para saber los casos cuando Q vale 0 y cuando Q vale 1. Es decir, que con solamente que yo diga que si estoy en el estado A, soy totalmente dependiente solamente de P. Si P vale 0, caigo al estado A de nuevo. Si P vale 1, caigo al estado B. Listo. ¿Se activó alguna salida en ese caso? Bueno, según esto, no. ¿Qué hacemos ahora? Si caemos al estado B, en el estado B lo que tenemos que hacer es analizar. Bueno, si estoy en el estado B, que podría ser este de aquí, bueno, que podría ser no, que es este de acá, dependiendo de PQ, que serían los valores 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, así voy a tomar decisiones. Entonces, dependo de, de algún valor para yo tomar, no sé, la decisión, no sé, PQ. En este caso lo que hacemos es analizar los casos de P, que vale 0 y 1, y de Q, que vale 0 y 1 también. Entonces lo que hacemos es analizar, en este caso, los valores de P y Q. Además vemos que en el diagrama está apareciéndonos este bloque de activación de salidas. Es decir, estamos diciendo que la salida S se activa. En este caso no nos están diciendo nada extra, entonces asumimos que se activa en 1. Y simplemente eso, porque si no nos hablan de que es activa en bajo, entonces asumimos que tiene una lógica, una convención positiva, es decir, que el alto o cuando está activo significa 1 y cuando está inactivo significa 0. Nosotros vemos, bueno, podemos devolvernos un poquito para revisar. Y por aquí. Vean que, por ejemplo, cuando caíamos al estado B, vean que la salida y la salida estaba activa, ¿verdad? Que era el S que teníamos ahí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es por eso que cuando estamos en el estado B, nosotros vemos este rectángulo aquí. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, nosotros estamos en el estado A, ¿qué significa si no colocamos el rectángulo S? Significa que S vale 0. Entonces, para tratar, como lo vuelvo ahora a mencionar, de que quede lo más limpio posible, solamente colocamos los rectángulos en el caso en que realmente queremos decir se activó. Si no se activó, simplemente no lo colocamos y se asume entonces que están en 0, o en este caso de manera inactiva. Si está activa en estado bajo y se pone si se quiere decir que no se activó, entonces significa que se pone en 1. Analizamos luego los casos, que tenemos que analizar los valores de P y Q. Si estamos en el estado B y llegamos a analizar P y Q, tenemos que hacerlo. ¿Qué pasa en el caso de P? Por decir algo. Entonces vean que en el caso de P, cuando P es el de la izquierda, ¿verdad? Cuando P vale 0, estamos aquí. Cuando P vale 0, a veces vamos a estar en el estado B
y a veces vamos a estar en el estado A, que es el que estamos ahí. Entonces, ¿de qué podría dependernos esto para, no sé, tomar alguna decisión o sí, o sea, para tomar alguna decisión nosotros podríamos decir, voy a analizar el caso de que P vale cero y que P vale cero también. A veces voy a B y a veces voy a A. Entonces, ¿a quién le hago caso? Bueno, no es que tengamos que hacerle caso a uno o al otro, a los dos hay que hacerles caso. En este caso estamos viendo que no es solamente dependiendo de P, con que P valga cero para tomar esa decisión, sino que además somos dependientes del valor de Q. Entonces vemos que el valor de Q, que es el valor de la derecha, si está en cero, nos quedamos en B. Si está en 1, caemos a A. Entonces vean que aquí, si Q está en 0, nos quedamos en B. Si Q vale 1, nos vamos hacia A. ¿Por qué podemos decir eso? Eso lo podemos decir porque de manera conveniente agarramos este no importa y lo convertimos en un estado A. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos llegar y decir, no me va a importar en lo absoluto el valor de P. Aquí P vale 0, aquí vale 1. Siempre voy a hacer solamente dependiendo del valor de Q. Entonces, si Q vale 0, que son los de la derecha, voy al estado B. Si Q vale 1, voy al estado A. Y listo. Vean que eso es lo que aquí representamos, que Q1 cae al estado A, Q0 se queda en el estado B, manteniendo siempre ese bloque de activación ahí porque es lo que nos dice la tablita. Esta es la manera que más vamos a utilizar para lo que es la descripción de una máquina de estados. Eventualmente llegaremos al punto donde se les podría dar un diagrama de este tipo y cuando veamos los temas correspondientes, ir a construir toda la circuitería que describa o que resuelva esa máquina de estados propiamente. Tenemos por ahora, bueno, ya hablamos un poquito de lo que es el modelo general de la máquina de estados. Entonces, ¿qué tipo de problemas podríamos identificar nosotros? Sabemos que, bueno, en general los retardos van a ser un problema. ¿Por qué un problema? Porque nosotros quisiéramos trabajar en un mundo ideal, donde todo pasa al instante, pero acá, desgraciadamente, no estamos en un mundo ideal. Entonces son variables que tenemos que considerar. ¿Qué otro tipo de cosas? Bueno, no solamente los retardos para la hora de esperar el flanco positivo o negativo del reloj, si trabajáramos con flip-flops o algo similar, sino que además cada compuerta de la lógica combinacional que está abarcada en este bloque tiene su retardo también. Y eso quiere decir que se le agrega un retraso al valor que uno tenga al que uno quiera ver en la salida. Es decir, si en el instante t usted pone ciertas señales, usted no puede ir en ese mismo momento a leer el valor de las salidas. Tiene que esperar que se propague todo ese valor y toda esa circuitería hasta el valor donde usted quiere ir a leerlo. Es decir, hasta el espacio físico donde usted quiere ir a leerlo, porque al final todo eso se convierte en dispositivos semiconductores que van a irse a construir y se tienen que analizar de que realmente se cumplan todos los tiempos pertinentes. ¿Qué tenemos en este caso? Por ejemplo, analicemos algunos casos para tratar de dejar más claro algunos tipos de problemas que eventualmente podríamos tener. Si por ejemplo las entradas, estos habíamos denominado, nos podemos aquí devolver para ver el nombre formal que le habíamos definido, entradas primarias y tenemos salidas primarias. Las secundarias y la variable de próximo estado y estado presente son los que están del lado abajo. Entonces, aquí, si las señales o las entradas primarias que tenemos en este caso cambian de 0 a 1, de 1 a 0, todo lo que tenga que pasar en cualquier momento sin tener algo que lo sincronice, si las señales cambian, por ejemplo, estas entradas primarias de 0 a 1 y ese tipo de cosas, sin tener, como lo mencionábamos, un ente que nos regule, eso podría darnos problemas. ¿Por qué? Porque pues podría pasar cuando sea, literalmente. Entonces, nosotros no sabríamos si estamos aquí leyendo los valores correctos o si estamos leyendo valores incorrectos, valores viejos, valores falsos.
¿Qué hacemos entonces para solucionar ese tipo de problemas? Bueno, creo que ya lo podrán haber creado una suposición de que usualmente, aunque sabemos que nos metemos en un poquito más de problemas, tenemos que hacerlos para poder sincronizar todo. ¿Qué hacemos entonces? Metemos flip-flops. ¿Por qué flip-flops? Porque aquí, por ejemplo, digamos que x1 llegó en cierto momento y pasó de 0 a 1. Este valor de x2 pasó de 1 a 0. Luego un x3 pasó de 1 a 0. XL es porque es una cantidad L de entradas que podríamos tener. Si todas esas llegaron en tiempos distintos, pero nosotros tenemos acá una barrera que le llamamos los flip-flops, que son la memoria de entradas, hasta que este clock llegue aquí en negativo, y ahorita veremos por qué aquí está en negativo y aquí está en positivo. Cuando llegue aquí el flanco decreciente, todas estas tres van a ser así. Y ahora sí, las tenemos aquí para que trabajen con la lógica combinacional. Pero vean que aquí las dejamos que lleguen cuando quieran, pero luego las pasamos al circuito hasta que llegue el flanco decreciente del reloj. Leemos las anotaciones que colocamos acá. Se utiliza una sola de señal de pulso llamada reloj. Es decir, esta sola nos va a tratar de orquestar todo el circuito. Los pulsos de reloj no contienen información, son solo sincronización. Como ya habíamos visto, los clocks usualmente son señales que vienen, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan y respetan siempre una frecuencia. Podrían ser o no simétricos, es decir, que el tiempo en bajo y el tiempo alto podrían ser distintos. Son casos atípicos, usualmente si son con el mismo ciclo de trabajo, es decir, tienen la misma cantidad de tiempo en bajo y la misma cantidad de tiempo en alto. A la operación en modo de reloj también le llamamos modo sincrónico. Y a las máquinas se les agrega el adjetivo de sincrónicas. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos una máquina de estados algorítmicas nada más, sino que además es sincrónica. Y cuando hablamos de sincrónica, ya sabemos que entendemos que están regidos por el valor de un reloj. Ahora bien, ¿por qué aquí utilizamos el flanco decreciente y aquí el flanco creciente? Bueno, parecido a cuando estábamos utilizando o creando construcciones de flip-flops a través de distintos otros componentes que decíamos, ok, aquí lo carga y aquí lo pasa a la salida. Aquí es similar. ¿Por qué no pueden pasar totalmente en el mismo? Porque esto representa un retardo también. Entonces lo que hacemos es, llega el flanco decreciente, cargamos las entradas para que lleguen aquí, llega el flanco creciente, cargamos estas que están aquí para que entren aquí de nuevo. Entonces así lo separamos en un momento que nosotros ya tenemos definido y ya lo conocemos. En uno va a ser en el flanco decreciente y otro en el flanco creciente. Luego, nosotros acá tenemos un bloque bastante grande, la verdad, de lo que es lógica combinacional. Pero vean que tenemos nosotros salidas que son totalmente independientes de estos valores de acá. Entonces, este bloque de lógica combinacional, nosotros podemos llegarles acá y partirlo a la mitad. No necesariamente, bueno, mejor lo partimos a la mitad por aquí, porque igual estas de acá siguen dependiendo de estos valores y estos de acá siguen dependiendo de estos valores. Pero yo puedo definir diferentes ecuaciones lógicas. Voy a definir las ecuaciones para las zetas, que son las salidas primarias, y para las variables de próximo estado, que serían las salidas secundarias de acá. Entonces yo podría agarrar este bloque de lógica combinacional y partirlo y decir, ok, voy a tener una etapa de diseño para las salidas primarias, que va a ser encontrar todas esas compuertas que van a depender de estas entradas y de estos valores variables de estado presente, y esas ecuaciones me dan los valores de z, que serían las salidas primarias. Además puedo tener otro conjunto de ecuaciones que van a ser las que relacionan los valores de las entradas, los valores de estas que serían las variables de estado presente, y así obtendríamos algunas ecuaciones para saber cuánto sería el valor que al final que vayamos a ver en las variables de próximo estado, que serían estas variables de aquí. Tenemos k variables de estado presente,
Por lo tanto, también tenemos K variables de próximo estado. Diremos que tendremos L entradas y además tendremos M salidas primarias. Y esa es la nomenclatura que estaremos utilizando. Entonces, como ya hemos definido que vamos a hacer esa división, vean que acá, vean donde pegamos el machetazo en ese bloque de lógica combinacional, ahora tenemos un bloquecito que es la lógica de cálculo del próximo estado y otro que va a ser la lógica del cálculo de las salidas, que entonces tenemos la memoria de entradas, que habíamos dicho que vamos a poner un conjunto de flip-flops. Entran las entradas, son las que tenemos aquí. Además, ¿qué tenemos? La memoria de estados, entra el reloj sin la pelotita acá para decir que es flanco decreciente, o sea, que significa que será dirigido por flanco creciente la memoria de estados, que sería esta de acá, y acá vemos cómo entra el reloj. A su vez tenemos la lógica de cálculo del próximo estado, que sería la lógica de cálculo del próximo estado, lo que toma en cuenta esto y me da estas salidas de aquí. Vean que esas se llaman variables de próximo estado, por eso va a ser la lógica en ese cuadrito pequeñito. Este de acá. Y además tenemos la lógica del cálculo de salidas, que sería la lógica de esto, que toma en cuenta las entradas, las variables de estado presente y las salidas. Entonces vean que tenemos eso. Tenemos aquí las entradas, la memoria de estados, paso por un bloquecito y nos entregan las salidas. Con esta división ya definida, ahora sí, vamos a enfocarnos a construir qué. Bueno, acá no tenemos nada más que construir que la lógica de cálculo del próximo estado y la lógica de cálculo de salidas. ¿Por qué no tenemos que construir la memoria de entradas? ¿Por qué no tenemos que construir la memoria de estados? Porque ya definimos que son solamente, en este caso, L flip-flops en paralelo pegados a cada una de esas entradas para que este reloj sea el que regule cuándo pasan de un lado hacia el otro. Y aquí también van a ser K variables, es decir, K flip-flops que van a estar ahí esperando simplemente cuando llegue el flanco creciente del reloj para pasárselo a la lógica de cálculo de salidos y retroalimentarlo a la lógica de cálculo del próximo estado. Y listo. Hablemos ahora de algo que tal vez siempre nos da problemas. ¿Por qué? Porque los tiempos en general, en este caso de que son circuitos y que estamos hablando de frecuencias muy altas, que podemos llegar a hablar de los gigahertz, los tiempos, siempre son súper importantes. Entonces nosotros, por ejemplo, el reloj, que es el que tenemos acá, lo hemos mencionado a lo largo del curso. Usualmente lo dibujamos totalmente vertical. Vamos a dibujar por acá, vamos a ver si nos sale el dibujito bien. Usualmente lo dibujamos así. Viene aquí, cae totalmente vertical, continúa, cae totalmente vertical, perdón, sube totalmente vertical y así. Pero eso realmente sabemos que no sucede. Los cambios de 0 a 1, por ejemplo, este 1 que tenemos aquí podría ser 5 volts y este 0 podría ser 0 volts. Entonces, no hay manera de que algo pase de 5 a 0, de 0 a 5, totalmente instantáneo. Existirá esta curva de caída y esta curva en este caso que sería creciente, para pasar de 0 a 5 o de 5 a 0. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Bueno, primero, para esta explicación, vamos a definir que este reloj lo que tiene, que su borde activo es el creciente. Entonces que todo lo demás se va a regular a través del borde activo, perdón, del borde creciente, del flanco creciente. Definimos TCI como el semiciclo inactivo del reloj. Estos valores ya los habíamos visto anteriormente. TCA como el ciclo activo del reloj, que sería este, y este sería el inactivo y este sería el activo. En este caso, los estamos separando. Usualmente pueden ser simplemente el periodo entre dos, en caso de que el reloj sea totalmente simétrico. Como caso genérico, mejor lo separamos. ¿Qué es el TRE? El TRE es el tiempo de respuesta de la memoria de entradas.
Recordemos que la memoria de entradas pues tiene un tiempo de propagación de estos flip-flops. Así como existe el tiempo de respuesta de la memoria de entradas, tenemos el tiempo de respuesta de la memoria de estados. ¿Cuáles son estos? Estos que teníamos nosotros acá. Estos de por acá y estos de por acá. Aparte de esos, para continuar con esta explicación, tendremos el tiempo de respuesta de la lógica de cálculo de próximo estado. ¿Por qué? Porque esto es lógica combinacional y como tal tendrá un retardo. A su vez, estos dos tiempos, que son los que se mencionan acá de último, ya los habíamos discutido y analizado con la parte cuando analizamos lo que eran los flip-flops. El tiempo de setup va a ser el tiempo necesario de que una señal tiene que estar totalmente estable antes de que llegue el flanco creciente del reloj para tomar ese valor. Además, el tiempo de hold o el tiempo de sostenido va a ser el valor mínimo que nosotros necesitamos que una señal esté estable después de que llegó el flanco creciente del reloj, que sería en este caso esto que estamos mostrando acá. ¿Por qué? Porque ese valor de la entrada nosotros lo estamos utilizando para hacer cálculos. Entonces, si yo lo estoy utilizando para hacer cálculos, necesito que me aseguren que después de que yo empecé a hacer los cálculos, no me lo modifiquen. ¿Por qué? Porque yo podría dar algún valor o algún falso negativo o algún valor no deseado. Hablemos ahora de ciertos problemas, podríamos llamarlos, que podríamos tener. Luego, ¿cuánto sería el tiempo del ciclo que en este caso habíamos denominado como inactivo del reloj? ¿Para qué? Para que todo lo que tenemos acá en cuanto a tiempo tenga sentido. Entonces, el tiempo del ciclo inactivo del reloj, ¿qué va a hacer? Bueno, nosotros decimos que va a ser como mínimo, es decir, de ahí en adelante puede durar todo lo que quiera durar. Pero como mínimo tiene que durar el TRE, que el TRE habíamos dicho que era el tiempo de la memoria de entradas. El TG, que era el tiempo de qué? De respuesta del próximo estado. Tiene que ser sumado ese valor con este de acá, ¿verdad? Ya acabamos de mencionarlo. Y finalmente le sumamos el tiempo de setup. Entonces, si lo vemos a través de un diagrama, ¿cuál es el tiempo inactivo? Perdón, sí, el TCI, que sería, como le había mencionado, el semiciclo inactivo del reloj. Diríamos que sería el TRE, le sumamos lo que anteriormente definimos como TG, finalmente le sumamos como el TSU. Yo con estas tres variables sé que el reloj que yo quiera meterle a mi máquina de estados tiene que tener del tiempo del ciclo inactivo del reloj mínimo este tiempo. Si nos da 17 nanosegundos, yo necesito que mi reloj tenga de semiciclo inactivo del reloj 17 nanosegundos o 18 o 19, pero mínimo lo que sea que nos dé la suma de estos tres valores. Luego, en el caso de lo que es el ciclo activo del reloj, vamos a tener un par de casos que analizar. Tendremos el caso en que el TRM es mayor que el TRE y el caso en el que el TRM es menor al TRE. Si el si el TRS es menor que este, necesitamos asegurar que el tiempo del semiciclo activo del reloj sea mínimo la diferencia entre ellos. O sea, simplemente los tomamos y los restamos y eso va a ser lo mínimo que tiene que mantenerse como en alto o en un valor activo el reloj o la variable que nos está sincronizando la máquina de estados. Si al revés, al contrario de esta situación, nos sucede más bien que el TRE es mayor que el TRM. Lo único que nosotros tenemos que asegurarnos es que el T, o sea, el tiempo del ciclo, del semiciclo activo del reloj, de manera mínima, sea lo que se le pide como ancho. Es decir,
Perdón, es decir, el TW mínimo, y ese TW mínimo va a ser el que nosotros podemos encontrar especificado en, por ejemplo, no sé, el tiempo de propagación, no sé, del flip-flop o ese tipo de cosas. Entonces nosotros vamos a la hoja del fabricante y nos dice, ok, y el flip-flop dice, trabajo de cierta manera siempre y cuando me cumplan con estos tiempos. En ese caso vendrá un TW, que es de ancho en inglés, un TW mínimo. Y si cumplimos eso, todo bien, no vamos a tener el más mínimo problema en cuanto a problemas de tiempo. Claramente la frecuencia máxima a la que puede operar va a ser el inverso de la suma de estos tiempos, que este va a ser el periodo del reloj. Va a ser la suma del tiempo que dure el semiciclo inactivo del reloj mínimo y el tiempo que dure el semiciclo inactivo, activo del reloj mínimo. Cuando nosotros, acá otro tema súper importante, cuando nosotros estamos diseñando lo que son máquinas de estado, tendremos dos tipos de salidas. Entonces, usualmente, no sé, para tratar de colocarlo un poco más aterrizado, podríamos nosotros decir, utilizando la máquina de café que ya hemos definido, podríamos decir, si el vaso no se ha colocado en el dispensador, pues espere y listo. Otra que podríamos decir nosotros, bueno, en este caso que podríamos decir como una salida condicional, podríamos decirle, vamos a empezar a llenar de café el vaso, siempre y cuando el vaso ya esté y hayan pasado 3 segundos desde que el vaso esté ahí. Es decir, nos esperamos. Es decir, como aquí lo dice, es una salida retardada. Se cumple una condición y además se espera algún valor por alguna entrada para saber si se activa o no. En este caso, el ejemplo que dimos fue que haya pasado cierto tiempo para hacerlo. Acá entonces, bueno, clasificación de las salidas, súper importante porque los vamos a usar para arriba y para abajo siempre. Los valores clásicos van a ser incondicionales o condicionales, también conocidos como salidas inmediatas o salidas retardadas, o bien por los nombres de estas personas, o los apellidos probablemente, que serían las salidas de Moore, que serían las que son totalmente incondicionales, y las de Millie cuando son condicionales. Son 3 nombres distintos para denominar el mismo tipo de entrada, la misma clasificación. Acá se muestra lo que es un diagrama temporal con respecto a esto. Vean que, por ejemplo, nosotros acá tenemos Y, Z, tenemos esta X y tenemos esta Z. Vean que esta Z es esta misma, nada más que estamos utilizándolo en un caso para denotar salidas incondicionales y en otro caso para denotar salidas condicionales. Cuando nosotros tenemos salidas incondicionales, vean que entonces cuando tenemos que llegan, no sé, que tenemos cierto, eh, podríamos decir que pasamos a cierto estado, entonces tenemos acá que pasamos a cierto estado, llegó el flanco positivo del reloj, se actualizó Y, pasó el tiempo de propagación, caemos a cierto estado y ¿qué? Otro tiempo de propagación y listo. Se coloca el valor de Z en lo que sea que tenga que estar. Pero eso es el caso en el que son incondicionales. Si son salidas condicionales, lo que va a suceder es que llega el mismo caso, pero no solamente cuando sucede algún cambio, instantáneamente sucede, sino que tenemos que tomar en cuenta, aparte de que llegó este flanco de acá, tenemos que esperar que se propague para que eventualmente se tome la decisión de si esta entrada X está influyendo o no de la manera en que queremos que influya para que eventualmente la salida Z cambie. Es decir, nos tenemos que esperar hasta que se detecte este valor también y aquí sería condicional porque estamos esperándonos hasta que un valor de una entrada sea detectado, es decir, que sea tomado en cuenta para tomar la decisión. Ahora bien, aquí vamos a presentar lo que es el diagrama o bien el procedimiento de diseño de una máquina sincrónica. Podrá parecer el sentido común, pero lo hemos repetido
de una manera muy trillada a lo largo del curso, el sentido común puede que sea el menos común de los sentidos. Entonces, un problema típico que se tiene es que cuando queremos realizar algo, no nos tomamos ni el tiempo de agarrar papel y lápiz para hacer el diseño y simplemente empezamos a tirar, no sé, ya sea código o sea circuitos y cables de un lado para otro. A veces desaprovechamos esa ventaja de lo que comúnmente decimos a modo trillado también, el papel aguanta lo que le pongan, no utilizamos esa ventaja de que también podemos realizar análisis todos los que queramos para verificar si tiene sentido lo que estamos construyendo. Entonces, cuando estamos diseñando una máquina sincrónica, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, empezamos leyendo su definición. De esa definición pasamos a una descripción y nosotros podríamos evaluar si estamos interpretando bien lo que estamos leyendo o no, o lo que estamos interpretando, para que la redundancia. Si sí lo estamos haciendo de manera correcta, continuamos a la siguiente etapa. Si no, empezamos de nuevo. No estamos bien, iniciamos definición, descripción y evaluación. Si no, empezamos de nuevo. O sea, no podemos pasar a la segunda etapa hasta que toda esta etapa esté totalmente correcta. Si está correcta, ¿a qué pasamos? A la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La definición de lo que estamos nosotros hablando anteriormente. Que no sé, que el bloque de lógica de próximo estado, de lógica de las salidas y todo ese tipo de cosas. Luego de que lo sintetizamos, lo probamos. Si todo bien, nada que hacer. Podemos mandar a construirlo. Podemos mandar a hacer ese chip. Si hacemos las pruebas y encontramos errores, los corregimos, sintetizamos, probamos de nuevo hasta que las pruebas digan luz verde, pueden mandarse a construir, lo mandamos a hacer. ¿Por qué? Porque hacer chips es muy, muy, muy caro. Entonces, por eso es que se hace tanto enfoque en lo que es que se tiene que verificar totalmente los diseños que se tienen que mandar a construir. Cuando, por ejemplo, nosotros creamos una máquina de estados, podríamos decir, ok, si nos dan, por ejemplo, un enunciado y que nosotros tenemos que resolver o diseñar algún tipo de circuito mediante la metodología de máquinas de estado, así como lo veíamos en redes iterativas, nosotros podríamos llegar y decir, tengo, no sé, por decir algo, 5 estados. Si logro quitar uno de estos estados, ya ahora en vez de utilizar 3 variables para mis estados porque tengo 5, podría usar solo 2 porque tendría 4. ¿Cuál es una manera de encontrar eso? Bueno, en este caso vamos a crear algunas definiciones para posteriormente utilizarlos. Este que tenemos acá es un diagrama totalmente como ya lo sabemos utilizar, que es un diagrama ASM, tiene los estados A, B, C, D, E, tiene las salidas L, K, L y K nada más. ¿Por qué sé que son salidas? Porque están en un bloque de activación de salidas, que es el rectángulo. Y las entradas son las variables X e Y. ¿Por qué sé que son variables? Porque están en un rombo, que son los bloques de decisión de entradas y ya. Definimos entonces, ¿qué es un estado distinguible? Un estado distinguible. Dos estados son distinguibles si existe una secuencia de entrada que, cuando se aplica a la máquina de estados, primero partiendo de uno de ellos y luego del otro, las secuencias de salida que se obtienen como respuesta son distintas, lo cual suena bastante razonable. Si yo tengo dos estados distintos y le aplico la misma secuencia y tengo respuestas distintas, pues entre ellos son distinguibles. Luego podemos decir, dos estados que se pueden distinguir por una secuencia de longitud k se llaman estados k distinguibles. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que yo meto la secuencia 1, 0 en ambos estados y llego a la misma salida. Y en ese caso no serían distinguibles. Pero si yo meto la secuencia 1, 0, 1, ahí sí serían distinguibles. ¿Por qué? Por la manera en que está construido el circuito. En este caso serían estados K distinguibles y las secuencias de longitud 3. Entonces se llamarían que esos dos estados, por decir algo, P y R, serían 3 distinguibles. ¿Por qué? Porque es lo que estamos denotando en este caso. Y finalmente,
como se puede deducir de los dos anteriores, decimos que dos estados que no son distinguibles por cualquier secuencia de entrada de longitud k, se dice que son estados k equivalentes. Es decir, que si tenemos cualquier secuencia de longitud 3 y yo los coloco partiendo de un estado o partiendo del otro y no hay ninguna diferencia, se dice que son estados 3 equivalentes. ¿Por qué? Porque es la manera, bueno, es lo que justo estamos definiendo de manera teórica. Esto es de manera teórica. Pasemos mejor a la parte práctica, que es donde logramos poner, valga la redundancia, en práctica el conocimiento adquirido. Tenemos el diagrama de la izquierda. Entonces, el diagrama de la izquierda, si hacemos un análisis rápido para tratar también de practicar la simbología, partiendo del estado A, si la entrada X vale 0, caigo al estado D. Si caigo al estado D de manera totalmente inmediata, activo la salida L. Además, sin depender de X o de Y, que son las entradas, cuando caigo al estado D, simplemente activo la salida L y posteriormente caigo al estado E. Cuando estoy en el estado E, activo la salida K y sin importarme los valores de X e Y, caigo al estado A. Si X, cuando estoy en el estado A, vale 1, caigo al estado B. Si estoy en el estado B, dependiendo de Y, que es una de las entradas, si vale 1, activo L y me quedo en el estado B. Pero si Y vale 0, simplemente paso al estado C sin activar L. Estando en el estado C, yo activo de manera inmediata la salida K y además caigo al estado A. ¿Qué podemos ver en este caso? Para ir repasando los conceptos que acabamos de ver. Esta activación de salidas es una retardada. ¿Por qué? Porque aunque yo caiga en el estado B, dependo del valor de Y para saber si la activo o no. En cambio, esta de acá, con solo yo estar en el estado C, la activamos. Aquí ya estamos viendo los ejemplos de lo que son las salidas de Mill y las salidas de Moore. Ahora sí, entremos al ejemplo. Eso fue solo una pequeña retahíla o trabalenguas que poco a poco ya luego ustedes verán que tiene todo el sentido del mundo porque ya es solamente interpretar simbología. Ahora pasemos al ejemplo. Nos dicen determinar si los estados A y D son estados distinguibles para la secuencia de entradas cuando XY vale 0, 0 y luego vale 1, 1. Entonces, en este caso, la manera que lo tenemos que hacer es, bueno, construimos esta tabla, tenemos que en el ciclo de reloj para el ciclo 1, para el ciclo 2, perdón, 0, 1, 2 y así sucesivamente si fuera el caso, si nos dan otra secuencia más extensa. En el caso de los estados son los que tenemos que analizar. Y partiendo entonces del estado A, ¿por qué? Porque habíamos dicho que cuando queremos analizar si los estados A y D son distinguibles, tenemos que aplicar la misma secuencia partiendo del estado A y la misma secuencia partiendo del estado D. Y así veremos si se está obteniendo exactamente lo mismo. En ese caso, no serían distinguibles. Si es algo distinto, sí serían distinguibles. Entonces, la secuencia de entradas. ¿Cuáles son las secuencias de entradas? 0, 0 y 1, 1. Vean que entonces en el punto 0 del reloj estamos metiendo en X y Y un 0, 0. En el punto 1 estamos metiendo un 1, 1. Vamos a llenar las restantes partes de la tabla. Si estoy en el estado A, es decir, estoy acá, y yo meto en un X y un Y ceros, es decir, X y Y valen ceros, me voy por esta bifurcación porque X vale 0. Caigo al estado D. Entonces, por eso es que en el punto 1, el estado que yo coloco aquí es el D. Este valor, si yo lo estoy completando. Posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a analizar las secuencias de las salidas. En este caso, yo activé alguna salida, K o L. No, no hay ningún rectángulo que tenga K y L en estos casos. Entonces, se mantienen en cero. Posteriormente, cuando estoy en el estado D, ahora la secuencia que yo inyecto es el 1, 1. Si estoy en el D y yo inyecto 1, 1 en X y en Y, vean que en este caso no es dependiente de X ni de Y. Sin ser dependiente, lo único que hace es activar L, que es lo que se ve en este caso, K queda desactivada y el siguiente estado es el estado B, que de hecho el estado E, sin importar la secuencia que tenemos aquí, que en este caso ya ni hacía falta colocarla porque era una secuencia 0011 nada más la que teníamos que analizar. Si caemos al estado E, yo simplemente activo K
que sería lo que estamos denotando acá, que activamos K, que dejamos desactivado L, y paso entonces al estado A, que en este caso sería el estado A aquí si estuviéramos analizando un instante 3 del ciclo del reloj. Esta fue la tabla partiendo del estado A para esta secuencia. Hacemos lo mismo para el estado D. Es decir, si partimos del estado D y yo en el instante 0 coloco una combinación de secuencia de entradas XY00, ¿me depende de algo? No, de las entradas no. Simplemente activo L, vean que aquí estamos activando L, K queda desactivada y el valor del siguiente estado es E, que es este de acá. Independientemente también E no le importa los valores de X o de Y, simplemente activa K. Acá estamos viendo que activamos K, dejamos L desactivado porque no está en el diagrama aquí un K, L o algo similar, solamente está K. Y el siguiente estado es el estado A. Y entonces en este caso, pues tenemos algún valor con respecto estando en el estado A con respecto a K y L. Bueno, tenemos que entonces, no sé, podemos llegar y decir, ok, vamos a revisar los valores de X, los valores de Y, según sea el caso. En este caso, bueno, podríamos decir, no nos están dando cuáles son los valores de las secuencias de X y de Y, porque no nos lo están dando realmente, solo nos están pidiendo analizar esta secuencia, el 0011. Pero, si yo sé que estoy en el estado A, yo puedo ver que sin importar lo que valga X y Y, eventualmente yo voy a ir al D o voy a ir al B. Y en cualquiera de los dos casos, K y L no se activan. Y por eso yo puedo colocar aquí un 00 y listo. En este caso estamos viendo que las secuencias de salida que estamos obteniendo a partir de un estado A y el estado D, en este caso, son distintas. Es decir, estos estados son distinguibles y por lo tanto no serían redundantes entre sí. Continuemos entonces. Vean, por ejemplo, hicimos el caso anterior y estar navegando sobre ese caso anterior no era complicado, o tal vez no lo era tan complicado, porque era bastante pequeño. Vean que teníamos aquí A, B, C, D estados, K y L de salidas, X y Y de entradas y listo. Cuando llegamos a un caso como este, donde tenemos bastantes entradas, bastantes salidas y bastantes estados, lo que tenemos que hacer es, bueno, en este caso no podríamos aplicar ese mismo método porque quedaría muy extenso aplicar eso. Y solamente lo podríamos estar asegurando para cierta cantidad de secuencias, no sé, para una secuencia de longitud 3 o longitud 4, lo que sea. En vez de realizar eso, existe un método que se llama el método de las particiones. Este método de las particiones es una manera genérica, saber si un estado es redundante o no. Es decir, si hay tal vez dos estados que podrían convertirse en uno solo o tres estados que podrían convertirse en uno solo. Entonces, bueno, tenemos nosotros una tablita por aquí. Esta tablita vamos a hacerlo basado en el estado presente. Tomamos en cuenta los próximos estados, que serían los que vamos a colocar por acá, las salidas después del slash, que es nosotros digamos lo que tenemos que eventualmente ir a llenar. Eso lo haremos tomando en cuenta, bueno, en este caso vemos que si analizamos el diagrama solamente vemos que dice E1 y E2 en los rombos, entonces tenemos las entradas E1 y E2. ¿Cuántas combinaciones distintas tenemos? Pues 4. 00, 01, 10 y 11. Ampliamente lo conocemos. Tenemos que ir a llenar esta tablita que tenemos por acá. Entonces, si yo estoy en el estado A, vamos a ir al estado A, que sería este caso. Y yo tengo la combinación de entradas 00. ¿Cuál es mi siguiente estado? De hecho, lo notamos, ¿verdad? A priori, sin importar los valores que tengan las entradas 1 y 2, yo lo que hago siempre es activar ese 1 y me paso a B. Listo. Eso se llama una salida incondicional o inmediata.
y pasamos a B. Entonces que vean que, por ejemplo, si estamos en el estado presente A, sin importar en cuál de estas columnas esté, yo siempre paso al estado B, activo S1, dejo desactivada S2. Paso al estado B, activo S1, dejo desactivada S2 y así sucesivamente. De esa manera construimos nosotros toda esta tabla, basándonos en el diagrama ASM que ya nos dieron. Recuerden que un problema de este tipo simplemente nos dan un diagrama de estos y nos dicen resuélvalo. ¿Por qué? Porque el diagrama ASM es una manera completa de describir una máquina de estados. Entonces, usted perfectamente a partir de esto puede llegar y decir, o sea, le puede llegar y decirle, hágame un circuito que cumpla con esto. Y listo, acá está toda la información que usted necesita. Después de construir toda esta tabla, existe un método que va a ser el método de las particiones para saber si existen o no estados redundantes. ¿Qué vamos a aplicar para eso? Bueno, veamos el algoritmo, porque realmente simplemente es una serie de pasos que tenemos que ir cumpliendo para ver si realmente existen o no estados redundantes. Entonces, en el caso general, nosotros vamos a llegar y decir, ok, creamos lo que denominamos partición inicial. Asumimos que todos los estados son redundantes. O sea que A, B, C, D, E, F, G, H son un solo estado. Y lo vamos a denotar así, encerrándolo entre paréntesis. Es decir, que todos tienen las mismas características. Vamos a ir desmenuzando y encontrando cuáles se pueden distinguir y por lo tanto se pueden ir separando. El primer paso es asumir que todos son lo mismo. El segundo paso va a ser crear particiones basados en las secuencias de salidas. Entonces, si yo tengo que todos son iguales y vean que las salidas son los que está después del slash, lo que vamos a hacer es, para la partición por secuencia de salidas, nosotros a esto le vamos a llamar P sub 0, porque va a ser la primera partición que vamos a crear. Si hacemos luego otra partición, le vamos a llamar P sub 1 y la que siga P sub 2 y la que siga P sub 3 y así sucesivamente. Entonces, esto que colocamos acá entre paréntesis va a ser la combinación de entradas que estamos utilizando. Entonces, la combinación de entradas 0, 0 denota la primera columna, que sería este caso de acá. Vamos a colocar el láser. Sería este caso de acá. Luego, ¿qué hacemos entonces? Revisamos qué coincide entre cada uno de ellos, pero basado solamente en las salidas. Entonces vemos que los estados A y E tienen un 1, 0. Entonces los agrupamos. Luego vemos que los que tienen 0, 0 serían el B, el D, el F y el H. Entonces los agrupamos. Luego vemos que tienen 0, 1, el C y el G. Entonces los agrupamos. Entonces, por ahora, en este momento, habiendo solamente hecho este rengloncito, ¿qué podríamos garantizar? Que mínimo necesitamos 3 estados. Empezamos aquí el ejercicio asumiendo que pues ellos decían que vamos a necesitar 8. Yo le dije, voy a necesitar primero solamente uno y voy a ir aumentando poquito a poquito conforme sea necesario. ¿Podría llegar a demostrar que los 8 son necesarios? Claro, podría ser un caso totalmente válido. Hacemos ahora la partición basados en la última que realizamos, pero ahora con la siguiente combinación de entradas, que sería la siguiente columna, que sería la combinación de entradas E1 de 2 igual a 0, 1. E igualmente, entonces, yo ahora lo que tengo que tratar de desmenuzar son los que, valga la redundancia, ya separé, ya particioné. No sé si la palabra desmenuzar es totalmente válida. Ahorita tal vez puedo buscarla. ¿Qué hacemos entonces? Reviso los estados AE para saber si con el 0,1 se separan. A es este de aquí y el E es esto. Pero vean que tiene un 1,0 y tiene un 1,0. Entonces por ahora las mantengo juntas. Luego, BDFH. Vamos a ver. BDFH. Vamos a ver si aquí utilizamos un marcadorcito. Entonces, vamos a ver si utilizamos un poquito mayor de grosor.
B, D, F y H. Y si utilizamos lo que es más bien la segunda columna, que es la que estamos utilizando, que sería esta de acá, vemos que el B, D, F, F y H tienen todos 0, 0. Entonces no se separan, se quedan igual. Luego revisamos CG. ¿Qué hacemos con CG? Es esta de acá y esta de acá. Y además tenemos que revisar lo que es la segunda columna, que sería esta de acá. Y vean que tenemos en ambos casos 0, 1. Entonces no se separa y se queda exactamente como estaba anteriormente. Continuamos haciendo la siguiente partición, pero ahora basados en esta última que obteníamos. Entonces igualmente revisamos AE, pero ahora con la tercera columna. Si revisamos AE, sería esta de acá y sería esta de acá. Pero si revisamos la secuencia de salidas, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un 1, 0 y aquí tenemos un 1, 0. Es decir, no las podemos separar por ahora. No tenemos suficientes motivos para separarlos. Luego viene el caso en que tenemos que analizar el BDFH. Cuando tenemos que analizar el BDFH, tenemos esa línea que queda un poco extraña. Tenemos B, D, F y H. Si nosotros analizamos lo que vendría siendo la tercera columna, tenemos aquí un 1, 0, aquí tenemos un 0, 0, aquí tenemos un 1, 0 y aquí tenemos un 0, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Los dividimos. En un paréntesis vamos a colocar los que tienen 1, 0, que en este caso serían el B y el F, que es lo que colocamos acá. Y en el otro vamos a colocar los que tienen 0, 0, que va a ser el D y el H, que son los que tenemos acá. Posteriormente entonces analizamos los que nos quedan, que sería CG. CG sería esta fila de acá y esta fila de acá. Si revisamos las salidas, aquí tenemos un 0, 1 y aquí también tenemos un 0, 1. Es decir, no podemos separarlas. Las dejamos totalmente como estaban. Bueno, eran estas las que estábamos revisando, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a la cuarta columna. Ahora sí, vamos a la cuarta columna. Cuando vamos a la cuarta columna, igualmente hacemos lo mismo de siempre. Revisar AE, esta de acá, con esta de acá. ¿Se pueden separar? No, se tienen que quedar iguales. Revisamos luego BF. 0, 0, 0, 0. No podemos separarlos. Revisamos luego DH. DH, tenemos 0, 1. Tenemos un 0, 1. Ojo, ahí marqué la G. Estoy incorrecto. Decíamos que vamos a revisar D y H. 0, 1, 0, 1. No podemos separarlo. Finalmente CG. 0, 1, 0, 1. Iguales, no podemos separarlas. Ya terminamos lo que es la partición por secuencia de salidas. Después de que nosotros terminamos lo que es la partición por secuencia de salidas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso, lo que tenemos que ir a hacer es crear la partición por próximo estado. Es decir, ya no nos va a importar lo que va después del slash, sino lo que está antes. Es decir, los estados, que es precisamente lo que tenemos que analizar. ¿Qué hacemos? Partimos de lo que teníamos anteriormente y ahora otra vez analizamos todas las combinaciones de entradas que podamos tener. Entonces, en este caso nosotros decimos, ok, P1, 0, 0. Ok, vean que ahora estamos en P1, ya habíamos hecho P0, que sería este caso de acá. Ahora estamos en P1. Vamos a analizar los casos en que tenemos esto de acá, pero queremos ver si los podemos separar en algo basado en el próximo estado. Y como estamos en el 0, 0, lo que analizamos es esta primer columna. Vamos a analizar entonces este de acá. AE. Entonces, el AE sería este de aquí con este de aquí. Cuidado con este caso. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras podríamos llegar y decir, claro, separemos, los B y F son distintos, pero hasta este momento B y F nosotros no hemos demostrado que sean distintos, y entonces no podemos separarlos. Espero que esa parte sea clara y si no cualquier cosa ahí me consultan. Vean que por ahora estamos en esto que está dentro de paréntesis, me está diciendo que B y F son el mismo estado. Entonces, que aquí estén separados, que aquí con la entrada 0 ceros, cuando yo estoy en el estado A voy a B y cuando estoy en el estado E voy a F, no significa que vayan a estados distintos. ¿Por qué? Porque yo no he demostrado que B y F sean distintos. Entonces, por ahora no los puedo separar.
Luego de H va a C cuando meto 0, 0 y va a C cuando meto el 0, 0 también en el estado H. Entonces no los puedo separar. Para el estado CG voy a D y luego a H. Otra vez pasa lo mismo. Yo no he demostrado por ahora que este C de H sean distintos entre sí. Entonces no es condición suficiente para tener que separarlos. Cuando ya termino eso, hago la siguiente columna. Pasa lo mismo. Tengo que ir a analizar A con respecto a E. A, E, BF, pasa lo mismo. Ahora analizo BF. Pasa a E y pasa a E. Con mucha más razón, no podemos separarlo. Analizo DH. Pasa a G. Pasa a G. No lo separo. Analizo CG. Pasa a D. Pasa a H. Pero DH por ahora son el mismo. Entonces no los puedo separar. Analizamos la siguiente combinación de entradas, que sería el 1, 0. A E sería la tercera columna. Pasa a B. Pasa a F. Pasa lo mismo. No puedo separarlos. No he demostrado que B y F sean distintos. B y F pasa a C. Pasa a C. No lo separo. DH pasa a A. Pasa a A. No lo separo. CG pasa a D. Pasa a H. DH yo no he demostrado que sean distintos. No los puedo separar. Me queda el último caso, que sería cuando las entradas sean la combinación 1, 1. Si es la combinación 1, 1, es la última columna. Analizo a E, A, E, BF. Igualmente, no los puedo separar. Analizo BF, pasa a G, pasa a G. Con mucho más razón no los separo. Analizo DH, pasa a E, pasa a E. Me quedo quedito, no puedo separarlos. Analizo CG, pasa a D, paso a H. No los puedo separar porque por ahora DH son en el mismo estado. Cuando yo ya he hecho la partición por secuencia de salidas, que fue la que hicimos anteriormente, y luego hacemos la partición por próximo estado, lo que hago es preguntarme si lo que yo obtuve en la partición anterior es igual a lo que obtuve en esta. Y si en este caso yo me lo pregunto, a que llego a que P1 fue a E, BF de HCG. ¿Cuánto es P0? Si me voy a ver cuánto fue P0, a E, BF de HCG. Ah, es el mismo, ya no tengo que hacer nada. He demostrado que A y E pueden simplificarse como un solo estado, que B y F pueden simplificarse como un solo estado, asimismo D y H, así también C y G. Entonces, toda esta tabla, todo este diagrama grande que habíamos encontrado inicialmente, podemos simplificarlo como esta tablita, que ahora más bien tenemos que los estados A y E, vamos a llamar estado A1, el estado BF le vamos a llamar estado A2, CG A3, DH A4, y aquí el diagrama extenso y enorme fue simplificado como este diagrama de acá. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un método que es el método de las particiones para lo que es encontrar los estados redundantes. Ahora tenemos otro ejemplo, porque, bueno, el que acabamos de hacer tenía el criterio de paro después de haber hecho lo que era, aquí lo podemos revisar. Hicimos primero la partición por secuencia de salidas y casualmente la partición por próximo estado ya nos daba que el criterio de paro era verdadero y no teníamos que seguir haciéndolo. Pero no siempre es así. Entonces hagamos un ejemplo en el que no es así. Tenemos este diagrama que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos 8 estados, A, B, C, D, E, F, G, H. Tenemos una única entrada, que es la variable X. Entonces solamente tendremos dos columnas. Para el caso en que X vale 0 y para el caso en el que X vale 1. Y listo. Entonces, bueno, construimos la tabla a partir del diagrama de estados que tenemos aquí a la izquierda. Lo único que tenemos que ir haciendo es colocándonos sobre cada estado, analizando los valores que toma X, si toma X 0 o si toma 1. Si no aparece X es porque no va a importar y en ambos casos va a colocarse lo mismo, sin importar el valor de X. Vemos si se activa o no la salida, que en este caso la salida podemos ver que se denomina S, porque está dentro de un rectángulo.
Creamos entonces la partición inicial. Vamos a utilizar igual el marcador porque me parece que estuvo bastante, que ayuda bastante. Ahí me cuentan si realmente ayuda o si no ayuda. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, partición inicial, asumo que todos son distintos. Perdón, que todos son iguales más bien, que todos son un único estado. Creo la partición por secuencia de salidas, que esa es la única que solamente se hace una vez. La de estados sí se hace varias veces, dependiendo del criterio paro, si no se da. Si yo analizo por secuencia de salidas, agarro todos los estados y me baso en lo que está a este lado. Entonces vean que puedo agrupar los que están en cero, que serían estos de acá, los coloco sobre un grupito, que sería el ABC eje. Vean que los que coloco serían estos, ¿verdad? El ABC eje, no estos de acá, porque esto sería a los que serían el próximo estado, los que coloco sería el estado presente. Y el otro subgrupito que yo crearía serían los que tienen 1 en la salida, que serían los estados de FG, que serían los que coloco de esta manera, y en celeste estamos colocando los primeros. Eso fue para el caso de la primera columna, que sería el caso donde P, en el P de 0, que es la primera partición, estamos analizando esto de acá, que sería cuando X vale 0. Si analizamos cuando X vale 1, nos basamos en la partición que habíamos hecho anteriormente. Es decir, agarramos y analizamos ABC eje. Si agarramos y analizamos ABC eje y ahora yo quiero, por ejemplo, vamos a marcarlos por acá. ABC E y G. Y yo quiero tomar una decisión basado en la secuencia de salidas. ¿Qué hago yo? Marco los que tienen 0 y los agrupo en un paréntesis y los que tienen 1 en otro paréntesis. Luego tengo que hacer lo mismo con los restantes, es decir, tengo que analizar DFH. Si yo aquí tengo D, F y H, ¿qué hago? Los agrupo también, los que tienen 1 aquí y los que tienen 0 en otro. Es decir, los que tienen 0, va aquí peladito este H y el DF, que serían los que marquen celestico, este de por acá. Por ahora ya entonces he demostrado que necesito al menos 4 estados. Esa es toda la partición por secuencia de salidas. Después de la secuencia de salidas, nosotros tenemos que hacer la partición por próximo estado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahora tengo que tomar una decisión, pero basado en estos valorcitos que tengo aquí a la izquierda. Yo lo hago basado en lo último que obtuve. Si yo lo último que obtuve fue ABCE, voy y analizo los valores de ABCE con respecto cuando X es 1, es decir, la primera columna. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a analizar. Si yo tengo A, B, C y E, ¿qué tengo que revisar yo? Yo tengo que revisar estos valores de aquí, los del próximo estado. Vean que unos son D, perdón, FD, FD. Pero, ojo ahí, vean que yo no he demostrado que D y F sean estados distintos. Entonces, por ahora, no los puedo separar y los dejo totalmente unidos. Luego, tengo que revisar, tengo que revisar el estado G y el estado de F también. El estado G ya es un estado único. Entonces, nada más lo copié de un lado hacia otro porque no tengo nada que hacerle. Se escribió aquí distinto solamente para mantener el orden alfabético. Luego, el que sigue analizándose entonces sería el DF. Entonces, yo agarro el DF y estoy en el caso de que estoy en el estado, en la variable 0, que es el X. Entonces, yo lo que agarro aquí es, tengo que analizar DF, D y F. ¿Qué pasa en este caso con las variables? Bueno, yo tengo que revisar que él está yéndose a veces al G, cuando estoy en D se va al G y cuando estoy en F se va al F, es decir, se mantiene. ¿Son distintos? Sí, ok, entonces los separo. Este de F lo separé en este y en este. Ahora sí. Finalmente, el H no tenía nada que hacerle, lo mantengo nada más. Lo transcribo. Ahora tengo que realizar el mismo análisis basándose en lo último que obtuve, pero ahora basándome en esta columna de aquí. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tomo estos valores de aquí. El ABC lo marco. A, B, C y E. Tengo que tomar una decisión basado en el próximo estado. Bueno, eso no me va a servir.
en estos de aquí, porque sería el ABCE basado en estos. Pero vean que en este caso, ¿qué puedo decir yo aquí? Que cuando estoy en A pasa a B, cuando estoy en B pasa a C, cuando estoy en C pasa a E, cuando estoy en E pasa a C. Pero por ahora todos estos siguen siendo este mismo, es decir, no puedo modificar nada. De hecho, como los otros ya estaban totalmente de manera individual, solamente los transcribo. Me pregunto yo en este momento como criterio de paro, ¿es P1 igual a P0? No. Entonces vuelvo a hacer otra partición por próximo estado, porque no se cumple. Entonces la que sigo repitiendo la partición por próximo estado, nunca otra vez la de salida solo se hace una vez. ¿Qué hago en este caso? Tomar otra vez lo último que obtuve. En este caso yo solamente debo tener que empezar a analizar ABCE porque ya estos son individuales. Entonces si yo analizo ABCE, A, B, C y E, que tengo que analizar los próximos estados basados en la entrada X. Entonces vean que aquí tengo FD, FD y yo ya demostré que FD son distintos. Entonces ahora sí, los que van a F, que serían este y este, que son a C, los convierto en uno solito. Y los que van a D, que serían este de acá y este de acá, que serían BE, los convierto en este también de aquí. Y ya los separé. Los demás los transcribo porque no tengo nada que hacer al respecto. Ahora analizo la siguiente columna, pero basado en esto último que era lo que había obtenido. Cuando tengo que analizar AC, vamos a analizar AC en este caso, que sería esta fila de acá con respecto a esta fila de acá. Si yo tengo que analizar eso con respecto a estos estados BE, por ahora no puedo hacer nada porque yo no he garantizado que son distintos, entonces solamente los transcribo. Igualmente, si quiero analizar lo que es BE, sería B y E. Vean que se queda en C ambos, entonces no puedo separarlos. Me hago la pregunta, ya terminé de hacer P2. P sub 2 es igual a P sub 1. No, entonces tengo que volver a hacer otra partición por próximo estado. Otra vez intento separar a C y B porque los demás ya son individuales. Entonces si intento analizar, separar a C, yo veo que en el caso de que es X0, este va a FF. Entonces no puedo separarlo. Se queda quedito. En el caso de BE, lo que tengo es que este va a C y este va a C. No puedo separarlo. Los demás los transcribo porque ya están totalmente separados. Ahora analizo el caso de la columna de la derecha. Tengo que analizar AC y BE. AC va a B y E, pero por ahora B es uno solo, entonces no puedo separarlo. El otro que tengo que analizar es BE. B y E cae a C en ambos casos, entonces no los puedo separar. Ahora llego y me pregunto, P3, P sub 3 es igual a P sub 2. Sí, ok, listo. Cumplí el criterio de paro y ya no tengo que andar haciendo más particiones. Solamente tuve que hacer 3 porque P3 es igual a P2. En este caso lo que hago entonces es que distinguí que hay dos pares de estados que son redundantes. Entonces en vez de tener 8 estados, yo voy a tener solamente 6 estados, A, B, D, F, G, H, porque así yo lo elegí. Y de aquí al diagrama que teníamos, que era este de acá, se reduce un poco, pero se reduce, que es al final lo que nosotros estábamos tratando de lograr obtener.